Y bueno, lo cierto es que según terminamos del tema Champions, del tema Bayern de Múnich, de la clasificación, de todo este tipo de emociones que hemos vivido en las últimas 48 horas, que ha sido una auténtica maravilla, porque en mi opinión creo que el Real Madrid pues ha sido un equipo que una vez más ha demostrado la resiliencia que tiene, la marca única que ha creado, que por cierto ya está siendo copiada por el Bayer Leverkusen, ¿vale? Que nos estamos dando cuenta que Xabi Alonso está tirando ahí de manual del Real Madrid para seguir adelante. La verdad es que una pasada también, la verdad es que algo de tesis doctoral lo que está haciendo el Bayer Leverkusen, que es nuestro mejor alumno, nuestro alumno aventajado. Bueno, el asunto es que después de todo lo vivido con el tema de la Champions, con el tema de la remontada frente al Bayern de Múnich, las reacciones que ha creado, tenemos que saltar directamente al tema de Mbappé, ¿vale? No podemos perder ni un segundo porque justo ayer en el chiringuito venían a ampliar información, la información que había venido del equipo sobre una presunta ceremonia que se celebrará el domingo en el Parque de los Príncipes, ¿vale? Y sobre esto hay que hablar mucho porque ya no es solo la ceremonia, no es solo el tema de los Juegos Olímpicos donde Macron está enredando también, sino que además, lógicamente, ahora sí Faisal Amari va a tener un papel de nuevo protagonista. ¿Por qué? Porque tiene que hablar con Mbappé precisamente al respecto de cómo van a hacer la comunicación. Es decir, decía Juanfe Sanz, ahora el Paris Saint-Germain quiere saber cómo lo quiere y parece que hay buena voluntad. Ya digo que a mí no me importa, después de haber estado comentando que yo personalmente lo que veo es que el Paris Saint-Germain quería hacerle la 13-14 a Mbappé a la hora de salir. Ahora sí que, bueno, pues parece que hay que reconocer que por la parte de la directiva, por la parte del Khelaifi y del Paris Saint-Germain, hay voluntad de hacerlo bien, ¿vale? Así que vamos a escuchar la exclusiva de Juanfe Sanz y luego vamos a comentarlo por encima para que veáis exactamente. Por cierto, Juanfe Sanz ya sabéis que tiene muy buena información porque desde aquel Mundial de Qatar hizo buenas migas con Nasser Al-Khelaifi y al final le valió como para que le filtraran efectivamente pues buena información y lógicamente la trajo ayer al chiringuito donde todos pudimos escuchar lo que está haciendo el Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar. Exclusiva. Bueno, como digo, lo que me transmiten es que hay mucho secretismo en torno a la despedida de Kylian Mbappé. Cuando preguntas en el Paris Saint-Germain, no saben muy bien cómo se va a hacer aquello que ya se pactó en el mes de septiembre. Cuando se reúnen después de la gira a la que no va Mbappé, se reúnen Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé, en la que se pacta aquella famosa frase de vamos a proteger a las dos partes, vamos a protegernos. Bueno, pues Kylian Mbappé insta al Khelaifi a que su salida sea lo menos traumático posible y hay un compromiso verbal por parte de Nasser Al-Khelaifi de hacer un homenaje a Kylian Mbappé en su marcha. Bueno, pues en las últimas horas Nasser Al-Khelaifi se ha puesto en contacto con Kylian Mbappé para preguntarle cómo quiere despedirse de su afición este próximo domingo. Porque si no me equivoco, Diego, es el último partido del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Sí, es el último. Entonces, las últimas horas ha habido una llamada, una conversación entre Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé para saber qué quiere hacer Kylian Mbappé. El PSG, en un tono condescendiente y distendido, quiere saber qué quiere recibir Kylian Mbappé en ese último partido, si quiere que sea al final del encuentro. También se han puesto en contacto con él para saber cuándo va a hacer ese comunicado oficial diciendo que se va al Paris Saint-Germain, porque no ha habido un comunicado oficial, simplemente una declaración al presidente diciéndole que se marchaba en el pasado mes de marzo. Y en estos momentos se está dilucidando y valorando la forma en la que los aficionados del Paris Saint-Germain van a despedir a Kylian Mbappé este domingo. El PSG no puede asegurar que Kylian Mbappé vaya a hacer ningún comunicado antes del partido o incluso después. Simplemente quieren saber cuáles son las intenciones de Mbappé, cuáles son los tiempos que quiere marcar el jugador para estar en sintonía con él y hacerle una despedida este domingo. Eso no significa que se la vayan a hacer, porque el PSG está un poco a la expectativa para saber qué es lo que quiere hacer Mbappé, si quiere comunicarlo antes, si lo va a comunicar 2 días después. Bueno, pues ahí lo tenéis más claro el agua, ¿vale? Y como he comentado muchas veces, Juanfe Sanz tiene muy buena información al respecto de Kylian Mbappé. Bueno, más que de Kylian Mbappé por el lado de Mbappé, tiene buena información por parte de Nasser Al-Khelaifi y del Paris Saint-Germain. En este sentido, si efectivamente confirma que esto es así, pues mira, la verdad es que hay que elogiar, o habría que elogiar en ese caso a Nasser Al-Khelaifi, que yo creo que está dando los pasos adecuados como para hacer o llevar a cabo una salida, una transición a otra vida futbolística de Mbappé un poco más comedida, más sensata y más razonable, ¿vale? Porque en
definitiva de eso es de lo que se trata. Lo que no podía ser era ser o convertirse en una persona absolutamente pendenciera, que quiero pillar de tu fichaje del Real Madrid, que no te voy a dejar salir, que te voy a echar a la afición encima. Eso era lo que no podía ser. Entonces, si esto es así, efectivamente parece que es en buenos términos. Quizá abrir la puerta a que también el PSG esté de alguna manera utilizando a Juanfe Sanz para lavarse un poco la cara, ¿vale? Yo creo que a día de hoy aquí no hay nadie inocente y desde luego hay que tener mucho cuidado con esto, pero si es así, el resultado al final es el mismo, que es que salga tranquilamente y ya está. Entonces, ahora es cuando el Khelaifi tiene que contactar no con Mbappé, con Mbappé no, con Faisal Amari. Mbappé ya no se dedica a estas cosas. Estas cosas las lleva su madre, que es en definitiva su representante y la que tiene que hacer valer efectivamente su condición como para negociar con el PSG una salida normal, tranquila, transitoria, lo que sea. Entonces, tanto la madre como Mbappé van a decidir el momento de la comunicación. Y aquí viene el segundo tema. Muy probablemente tengamos comunicado en breve. ¿Por qué? Porque si ya el PSG da ese paso, lógicamente a los Mbappé no les va a perder tanto la presión de decir, hostia, ¿cuándo lo decimos? Antes, después, ahora que hemos caído eliminados, ¿es un buen momento? ¿No es un buen momento? A ver, nunca va a ser un buen momento, ¿vale? Pero el acuerdo con Florentino había que hacerlo valer en el sentido de que siempre y cuando haya una posibilidad matemática de que se enfrenten Real Madrid y París Saint-Germain en la Champions, no se puede decir nada. Ahora ya no la hay. Ahora ya no la hay. Por tanto, ahora es cuando realmente en estos días es cuando ellos ya deberían hacer o llevar a cabo el comunicado oficial. Así que mi opinión será que lo harán inminente, será en breve y además seguramente no mencionarán al Real Madrid. Es una opinión mía, ¿vale? Yo estoy casi convencido de que no van a mencionar al Real Madrid porque lo que será es un comunicado de salida del Paris Saint-Germain, de agradecimiento a la entidad parisina y poco más. Tú no puedes en un comunicado de salida o de despedida del Paris Saint-Germain agarrar y decir me voy al Real Madrid, ¿vale? No puedes mencionar todavía al equipo al que vas. Es mi opinión, ¿vale? Lo vería muy, no irrespetuoso, pero inoportuno. Entonces es probable que en ese momento de despedida o en ese evento de despedida al final lo lleven a cabo de esa manera. Es decir, que digan, vale, pues un día antes, por ejemplo el sábado o por ejemplo incluso el día después, haga un comunicado oficial de salida, aunque no tiene sentido. También Juanfe abre la puerta a que el PSG no haga nada hasta que no sepan de la mano de la madre de Mbappé qué es lo que van a hacer ellos por su parte, porque quieren ir alineados y no hacer el ridículo cada uno por su lado como si fuera el ejército de Pancho Villa. Entonces en este sentido creo que número uno, Faisal Amari es la que va a gestionar absolutamente todo. Esto Mbappé ya no lo va a gestionar y por supuesto número dos, el comunicado tiene que ser en breve, tiene que ser, yo diría, inminente. O sea, no creo que nos vayamos a más de 7 o 10 días, teniendo en cuenta que le quieren hacer ya la ceremonia de despedida, que por cierto está más que ganada por parte del jugador que se avino a flexibilizar su postura allá por septiembre. Buen pacto, por supuesto también el Khelaifi, si lo cumple, habrá que decir que, oye, al final el máximo mandatario del Paris Saint-Germain habrá cumplido y aquí no hay tutía. También es verdad que el jugador creo que fue muy generoso perdonando determinadas cosas que yo no sé si hubiera perdonado. Estamos hablando, si dijo Ramón Álvarez de Mon lo cierto, estamos hablando de la prima fidelidad de 80 y tantos millones y un sueldo de 30 y tantos millones. O sea, más o menos en números gruesos, 127 millones, 125 millones que Mbappé le perdonó al Paris Saint-Germain. Montante suficiente, en mi opinión, como para que le den la patente de corso y decir, mira, aquí ya lo has hecho todo, vete tranquilo, que nosotros no vamos a poner ningún tipo de problema por nuestra parte. Lógicamente esto tenía que ocurrir así y al final, bueno, pues tiene que ser así, ¿vale? De la manera más cordial posible. El PSG se tiene que centrar ya en crear su nuevo proyecto de la mano de Luis Enrique. No entendería ningún otro tipo de escenario, ¿vale? No entendería ningún otro tipo de manera o ningún otro tipo de proceder. O sea, para mí creo que ambas partes han obrado bien, pactaron, se protegieron, cada uno su parte y ahora Mbappé merece salir. Así que lo importante para el madridismo es preparaos porque se viene comunicado inminente. El tema del contrato, como mencionábamos Tomás y yo, seguramente ya no sea un tema, ya no sea un problema. El hecho de que lo finalice el 30 de junio, yo sinceramente una vez que las dos partes han dicho evento por un lado y luego por otra parte Mbappé, con un comunicado oficial, yo creo que ya el 30 de junio no va a ser problema como para que se hable de ello. Que luego a lo mejor el Madrid es más prudente y por su parte no dice nada hasta el 1 de julio, tampoco lo descartéis, ¿vale? Tampoco lo descartéis que así sea. Florentino en este sentido es una persona muy prudente y no se va a meter en camisas de 11 varas si no tiene por qué hacerlo.
Así que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué pasa, para ver si todo esto se confirma, pero desde luego yo creo que tiene buena pinta. Al final parece que no va a haber salida traumática ni nada parecido, y lo que más importa al madridismo es que lógicamente el jugador está cada vez más cerca y bueno, pues pinta ya madridista y que vamos a tener un plantillón espectacular. Ojalá pudiera venir antes de la final y disputarla con nosotros.